El observatorio es otra señal. El observatorio de la obra pública creo que es otra señal. Cuando uno escucha al ministro de Obras Públicas, una de las cosas que él ha colocado justamente en el centro de su gestión es el tema de la transparencia. Y creo que tiene mucha convicción en hacerlo. Tercero, creo que es el hecho de que se haya mantenido el partido FMLN con su iniciativa. Es decir, ahora que es gobierno, porque la presentó cuando no era gobierno, y uno podía decir, la presentó para fregar al gobierno de turno. No, creo que hay que reconocerle que ha mantenido su disposición, y entiendo también, hay otra señal, que el Ministerio de Hacienda está estableciendo un portal para observar el presupuesto de la nación, y hay intención de transparentar más. ¿Debería ser lo este que es gobierno el más interesado en aprobar o apoyar una ley de transparencia y acceso a la información? No, yo creo que en general la sociedad tiene que estar muy interesada, porque como decía Laura antes, de todos los beneficios que esto le da al ciudadano, y el interés tiene que venir de la sociedad en su conjunto, pero si viene del gobierno, que es el que está, digamos, liderando en este momento pues la gestión, digamos, de los recursos fundamentales que tiene esa sociedad, pues yo creo que es una buena señal. Si el gobierno se resiste, si hay un gobierno que no quiere, un gobierno opaco, oscuro, eso definitivamente que no abona a que el tema en sí avance. Ahora, pero si es el gobierno que está dando señales, con mayor razón, la Asamblea con mayor razón, la Corte con mayor razón, las alcaldías con mayor razón, la sociedad debería de colocar también en sus agendas de su quehacer el tema de la transparencia y el acceso a la información. Y yo creo que sí hay que reconocerle en este punto al gobierno el interés. Que si eso después va a funcionar adecuadamente, que si el observatorio quizá no va a funcionar o no le van a hacer caso, que sí. Bueno, eso se verá en el camino. Lo importante es que están dando signos de comienzo que son importantes, y hay que apoyarlos. Como tú decías, una ley de acceso a la información sería importante, bueno, no solo para los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, sino también para los periodistas mismos, ¿no? Conocer cómo fue la llegada de Zelaya, decías tú, por ejemplo, y si hubo una bitácora, si hubo una llamada, si se dio permiso, etcétera. Sería importantísimo eso realmente para los y las periodistas. Pero en términos generales, sigo pensando, Claudia, que hay mucha apatía de parte de la población, del salvadoreño y la salvadoreña de a pie, como decimos, que está más preocupada por otra cosa más que por la transparencia, y quizás de repente no le ve la utilidad de esto. Insisto sobre esta situación porque lo percibe uno realmente, de que el funcionario está muy preocupado, o Transparencia Internacional se preocupa por ello, Funde se preocupa por ello, FUSADE se preocupa por ello, Casalco también, pero el gran grueso de la población, no sé cómo ve esta situación, si es apática o no es apática ante esto. Todo esto realmente tiene que estar sumergido en un esfuerzo grande de sensibilizar a la población. Y por eso es que uno de los objetivos del grupo promotor es, además de apoyar en el trabajo técnico a la Asamblea Legislativa, en acompañarlos en sus discusiones. Agradecemos el que se nos haya permitido tener toda una mañana con los señores diputados analizando los elementos esenciales de la ley, pero también en esa oportunidad les comentábamos a los diputados que estamos trabajando junto con Camposart en una campaña para sensibilizar a la población, porque sí se requiere que se vaya educando a los salvadoreños y las salvadoreñas, pero también a un inversionista extranjero que está en nuestro país y quiere conocer cuáles son las reglas del juego, que es obvio en una relación contractual, cómo utilizar mejor la información. Y por eso es que queremos, como decíamos antes, volver más democrática la información. ¿Y qué significa esto? Ahora mismo se están dando una serie de discusiones sobre si Educo es una buena política pública, que se ha empoderado a los papás de los niños que van a ciertas escuelas. Bueno, ¿cómo este programa afecta la calidad de la educación? Eso tiene que ver con el día a día de dónde mando a mis niños a la escuela.
qué es lo que ha pasado en el tema de agua, por qué hay menor cobertura, qué se tiene que hacer en el tema de los subsidios, para focalizarlos, quienes están recibiendo las ventajas de estos dineros del Estado que se están yendo a subsidios. Queremos también sensibilizar a la población en temas judiciales. Queremos conocer cómo los jueces resuelven, cuál es el tipo de jurisprudencia que se está dando, no a nivel de la Corte, que además es necesaria, sino que de instancias menores en donde el ciudadano se ve afectado por la calidad de una sentencia y que al menos ésta se transparenten, no para influir en el juez, sino que para ver la coherencia o no de sus argumentaciones. Esto es algo así como abrir las puertas de la casa. Esto es abrir, pero también ventilar ahí la democracia, porque en la medida en que se ve como que los funcionarios públicos actúan a espaldas de los ciudadanos o con información muy precaria, muy mínima, lo que pasa es que la gente empieza a desalentarse en cuáles son los beneficios de vivir en democracia, porque si no hay que rendir cuentas y no se tiene conciencia que la cosa pública es de todos, y que por lo tanto los funcionarios públicos son mandatarios nuestros, en donde el mandante es todo el ciudadano que quiere saber cómo se está gobernando, pues realmente, sobre todo, FUSAES lo ve como una herramienta de fortalecimiento de la democracia. Vamos a hacer de nuevo una pausa, regresamos en breve. A ver, sí, claro, la gente tiene derecho a preguntar. Por ejemplo, alguien me pregunta aquí, transparencia. Me dice, bienvenida a la transparencia, Romeo, dice José Antonio Jiménez. Pregunto, ¿cuál es el presupuesto de FUSAES y de FUNDE, por ejemplo, y quiénes lo financian? Es una buena pregunta, sí, ¿no? y lo es, puesto que lo que la ley pretende es que cualquier entidad pública o privada que maneje fondos del Estado tiene que rendir cuentas de cómo se está gastando ese dinero que es precisamente de todos los salvadoreños. Y solo para clarificar algo, la ley no pretende que las empresas privadas, las ONGs que manejan fondos privados tengan que rendir cuentas, porque eso más bien ya tiene que ver con ciertas otras leyes que van desde las mismas obligaciones que se tienen en el Ministerio de Gobernación o con Hacienda, es otro ámbito. Pero solo para dejar claro, FUSAES no recibe fondos del Estado. Es una institución que se creó hace más de 25 años y efectivamente nosotros originalmente tuvimos fondos, pero siempre fueron de carácter privados y ahora es autosostenible. Roberto, igualmente que FUSAES, nosotros no recibimos fondos del Estado. Nuestro presupuesto anual de este año va a ser de $2.800.000 y recibimos fondos de cerca de 25 organizaciones que va desde otras ONGs, es decir, Oxfam de Estados Unidos, Trocaire de Irlanda, Diaconía de Suecia, IVOS de Holanda, de fundaciones, Fundación Ford es una de las fundaciones que apoya, y de gobiernos locales, es decir, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, el Fond Valencià, que es también una ONG más fondos de Barcelona, de Castilla-La Mancha, recibimos fondos del gobierno de Luxemburgo, recibimos fondos del gobierno de España, de la cooperación, hemos tenido proyectos con recientemente el diálogo económico con fondos de la AID, bueno, son cerca de 25 más o menos organizaciones que financian a FUNDE. Vivimos de los overhead, por decir así, de los proyectos que se nos dan. Y bueno, esto es y tenemos adicionalmente 3 tipos de auditoría: la auditoría externa, normal a legal, la auditoría interna que uno pone, y adicionalmente la auditoría que cada cooperante pone a cada proyecto que nos ven con lupa. ¿No? Estamos cortos de tiempo. Claudia, rápidamente, mira, alguien pregunta por qué FUSAES hoy, dice, está preocupada por un anteproyecto o un proyecto de transparencia y acceso a la información. Te leo el correo así más textualmente, dice, pregunto por qué FUSAES, dice, progubernamental a los regímenes anteriores, hasta hoy
que el FMLN, ese gobierno, está protagonizando esta ley, la que debió haber sido impulsada desde hace muchos años, pues esta institución existe desde que Arena es gobierno, en los cuales los casos de corrupción son notorios en el país, dice, y en la comunidad salvadoreña en el exterior. Recordamos que el actual presidente de FUSAES fue incluso ministro, dice, del expresidente Alfredo Cristiano. FUSAES ha venido hablando de este tema de los fondos públicos como mínimo desde el año 2005, cuando hicimos el estudio de instituciones democráticas junto con la Universidad de Salamanca. Hay unos capítulos muy profundos y que son muy críticos en el tema del manejo de los fondos públicos, y esto se lanzó desde el año 2005. O sea, que no es cierto que solo porque el FMLN hoy es gobierno, FUSAES está insistiendo sobre esto. No, para nada, porque es que es una buena política pública.